Alumnos de quinto grado de preparatoria, un saludo. Ya estamos en la recta final de su cronograma de abril. Este sería uno de los dos videos que nos hacen falta ya por revisar. Ya veremos si esto se extiende y ya tendremos actividades en mayo. Estaré subiendo el cronograma de mayo que tendría que abarcar hasta el 14 de mayo, pero eso ya lo vamos a checar más adelante. Hay que estar al pendientes en su blog por cualquier cosa que se llegara a presentar. Y bueno, vámonos con el tema de hoy. El tema de hoy es la postura de la flexibilidad y adaptabilidad en un ambiente cambiante. Seguimos en esto, cuestión de ya ver su profesión, cómo se va a estar presentando en la vida cotidiana, en el campo laboral. Y lo que tenemos que tener en cuenta ahorita nosotros son las necesidades laborales actuales. ¿Por qué? Porque los trabajos requieren necesidades laborales que son ya diferentes a lo que nosotros conocíamos anteriormente. Como les había comentado en el video anterior, según lo que vivieron nuestros padres, según lo que vivieron nuestros abuelos, medimos que estas podrían llegar a ser las necesidades en el campo laboral. Sin embargo, van a ser completamente diferentes y nosotros tenemos que empezarnos a adaptar a este tipo de necesidades. Para irlos abordando poco a poco, el primero, la estructura laboral es transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que ya cada vez es más lineal. Antes era, pues bueno, este nivel, luego seguía el segundo nivel que eran los gerentes, luego el otro nivel que eran los directivos, y al final lo que era el jefe de la empresa. Ahora ya hay una dinámica completamente lineal donde el director de la empresa tiene contacto con los empleados tienen contacto con los gerentes, con los supervisores. Ya la información es completamente lineal, entonces tenemos que adaptarnos a esto. ¿Por qué? Porque si la información es lineal, tenemos que tener en cuenta que debemos de dominar el tipo de lenguaje que se requiere. No es lo mismo compartir información con el lenguaje que nosotros necesitamos utilizar con las personas que están a nuestro alrededor como colaboradores, a manejar un lenguaje diferente con la misma información para un director de una empresa. Entonces tenemos que tomar en cuenta mucho. La estructura transversal ha modificado mucho la comunicación entre las propias empresas y pues esto está dominando el campo laboral. La segunda son los horarios flexibles. Ahora hay que tener cuidado aquí porque dicen horarios flexibles, entonces algo más temprano. Horarios flexibles, entonces quiere decir que posiblemente no trabaje toda la semana. Pues no va por ahí. Horarios flexibles significa actualmente que es la flexibilidad de nosotros como empleados hacia el campo laboral. Entonces tenemos que tener una flexibilidad de horario donde se requieren información y nosotros estamos en casa, tenemos que saber cómo empezarla a enviar. Si tenemos nosotros que adaptar una parte de nuestra casa como una especie de estudio, de este despacho, tenemos que empezarlo a adaptar. ¿Por qué? Porque mucho del trabajo lo vamos a estar haciendo en casa, sin que esto requiera que le vamos a quitar nosotros esta importancia al campo dentro de la oficina. O sea, se va a seguir manteniendo. Solamente que tenemos que ser más flexibles con la cantidad de trabajo que nos vamos a estar llevando a casa. Y ahora en esta nueva modalidad a distancia se está viendo que pues bueno va a dominar el mercado de esta forma. No solamente el trabajo presencial en las oficinas, sino también el trabajo en casa que se está viendo ahora que se puede llegar a realizar. Bien, el otro aspecto que pide mucho las empresas en el campo, bueno, cualquier trabajo ahorita, es el compartir la información. La información antes era muy cerrada, nada más le correspondía a un departamento. Ahora, esa información le tiene que corresponder a todos los departamentos. El trabajo en conjunto, lo que nosotros vimos con los trabajos multidisciplinarios e interdisciplinarios, todo esto tiene que ver con el trabajo en conjunto. Una comunicación lo más transversal posible que pueda provocar este intercambio de información para una toma de decisiones lo más rápida, ¿no? Luego, otro factor tenemos la motivación laboral. Ahora, esta motivación laboral antes caía mucho en las empresas, tenían que contratar a personas que se encargaran de darles la motivación personal o motivación laboral. Sin embargo, ahora ya se está manejando de forma personal. ¿Cómo es esto? Las personas tienen que buscar un coach,
o tienen que buscar un motivador, tienen que empezar a estar en contacto con esta persona para que los vaya guiando, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que pueden modificar en su comportamiento, qué es lo que pueden aportar en la empresa y pues bueno, todo esto ya viene siendo de forma total y absolutamente personal. La empresa sí sigue pagando capacitación, sigue pagando la cuestión de los insumos necesarios que cada uno de ustedes va a requerir. Sin embargo, este aspecto de la motivación laboral ya está dejándose de lado, ya se está manejando de forma personal y nosotros tenemos que saber que va a formar parte de nuestra propia capacitación y actualización constante para seguir manteniéndonos vigentes en el campo laboral. Ahora, otro factor muy importante, este de trabajo en la nube. Tenemos que aprender a nosotros a utilizar una nube de información donde va a estar disponible en cualquier dispositivo que vayamos a trabajar. Entonces, si ustedes no entran a esto que es el trabajo en la nube, que ya existen muchísimos servicios de nube, van a empezar a tener problemas. Ahora, no solamente se requiere una sola nube, sino vamos a tener diferentes nubes. En este caso, Microsoft, en el momento en que contratamos Office, que ahora ya es Microsoft 360, nos maneja una nube. En el momento en que lo pagamos es 1 TB, es un espacio suficiente para almacenar muchísima información. Tenemos Google Drive, que nos está manejando también ciertas cantidades de gigas, dependiendo del servicio que nosotros empecemos a contratar. Y tenemos también Dropbox, que es otra de las plataformas que también manejan una nube. Todo esto para que nosotros empezamos a subir la información. Prácticamente una persona que se encuentra ya en un estado vigente de actualización laboral, toda la información la tiene en la nube. Solamente conectarse a una computadora que, bueno, tenga conexión a internet, meter las claves necesarias y va a descargar todo el tipo de información, ¿no? Entonces, ya no es tanto la computadora personal, todo manejarlo en la computadora personal que es completamente obsoleto e incluso es contraproducente porque si se llega a perder esa computadora, le llega a pasar algo a esa computadora, pues toda nuestra información la vamos a llegar a perder. Entonces, los campos laborales actuales nos van a pedir este tipo de trabajos, trabajar directamente en la nube. De mi parte, pues bueno, casi toda la información la tengo en la nube, la estoy grabando sí en el celular, la subo a la nube, la puedo editar en cualquier computadora, para esto tengo 2 equipos de edición y posteriormente lo puedo empezar a subir a cualquiera de las plataformas, principalmente ahorita estamos utilizando YouTube. Sin embargo, si alguien requiere la información o el video completo sin edición para empezar a ver todo lo que se hizo, pues lo bajo directamente de la nube, lo puedo enviar los links de la nube para que también lo puedan bajar en sus propios dispositivos y eso también es lo que nosotros estamos manejando con las presentaciones PowerPoint. No se las estoy enviando a ustedes directamente a su correo electrónico porque eso también ya es algo contraproducente, aparte de que la cantidad de información que se maneja ya es muy grande, entonces mandarla por correo electrónico puede ser algo no factible. Se les deja el link para que ustedes accedan a la nube, en el caso de mi nube de Google Drive, para empezar a bajar la información de las presentaciones PowerPoint y los videos, pues bueno, están en la nube. ¿En la nube cuál? En la nube de YouTube, que es internet libre para todos, ¿no? Entonces tenemos que tener este tipo de información, trabajar directamente en la nube, uno de los requerimientos que está pidiendo actualmente como una necesidad laboral. El otro, dominar los dispositivos. Tenemos que aprender a dominar todo tipo de dispositivos, tablets, celulares, computadoras laptop o computadoras de escritorio, todo el tipo de dispositivo electrónico que nos puedan dar como herramientas. Más aparte, cada una de las carreras tiene dispositivos especiales. Los médicos tienen un dispositivo dedicado directamente a la cirugía, los arquitectos tienen un dispositivo que se llega a utilizar para los planos, y así nos podemos empezar a mover con diferentes tipos de plataformas, dispositivos especiales para cada una de las carreras. En el caso de nosotros los psicólogos tenemos dispositivos para medición de estrés, medición de ansiedad, que también tenemos nosotros que aprender a manejarlos siempre y cuando nos dediquemos a ese ramo de la psicología, en el ramo de la investigación o el ramo de tratamiento a través de herramientas de realidad virtual. Entonces tenemos que aprender a ponernos al servicio de los dispositivos que se están utilizando actualmente para que nosotros podamos desarrollar más nuestro campo laboral. Bien, el manejo de los dispositivos es fundamental.
cada día se están actualizando, se supone que cada año la gama de celulares cambia, incluso antes se pronosticaba que cada 4 años había que cambiar de dispositivo, estamos hablando del 2005. A la fecha se pronostica que cada año. Se han hecho estudios que cada 9 meses y cada 8 meses, ya está reduciendo más, hay dispositivos de mayor gama y de mayor calidad. Entonces se sigue manejando esto del cambio de dispositivo entre los 8 y los 12 meses, un año prácticamente, ¿no? Y alguien que maneje un dispositivo que ya le dure 2 años, pues bueno, prácticamente se está dejando fuera del mercado laboral porque el dispositivo ya se podría considerar que es algo obsoleto. Lo mismo está pasando con las computadoras se les daba un tiempo de vida de 5 años, anteriormente era de 7 años en la década de los 90, en los 2000 empezaron a ser ya de 5 años. Del 2019-2018 para acá se pronostica de un tiempo de vida de 3 años, solamente el de la computadora. Cada vez están haciendo dispositivos más desechables, no tanto para que ustedes vayan consumiendo más dispositivos, no va para ahí, sino porque saben que se está actualizando a cada momento todo este tipo de información y por lo tanto los dispositivos tienen que estarse cambiando. Entonces, el mercado de dispositivos, manejo de dispositivos, es una de las necesidades que se deben de cubrir para este campo laboral. El otro, bueno, el correo electrónico pasa a un segundo término, ¿eh? El correo electrónico ya no se está utilizando tanto. Incluso ustedes ya solamente en este aspecto del confinamiento empezaron a utilizar el correo electrónico. ¿Por qué? Porque antes ya no se utilizaba. Yo soy una de las personas que prácticamente en su vida ha utilizado el correo electrónico más que nada más en la escuela. Que eso fue a principios de la carrera. Después de ya empezamos a manejar todo desde otras plataformas. Incluso el manejo de la USB ya empezó a modificar el uso del correo electrónico. Ahorita todo el mundo debe de traer un USB. Antes eran muy pocas las personas, pero se utilizaban para intercambiar ese tipo de información de dispositivo a dispositivo. Ahorita ya tenemos la nube. También este aspecto de las USBs ya es muy poco las personas que lo pueden llegar a manejar. Prácticamente todo ya está en su dispositivo móvil. El smartphone es el que maneja ya las funciones de USB, manejo en la nube y entre otras tantas cosas, ¿no? Y entonces el correo electrónico ya no se está utilizando tanto. El correo electrónico ya es algo de segundo término, incluso la cantidad de información que se puede transmitir a través de correo electrónico es muy baja. Querer mandar presentaciones, querer mandar videos es casi imposible, entonces se tiene que empezar a modificar a través de la nube. ¿Por qué? Porque si lo mando por correo electrónico tengo que esperarme a descargar la información, descargando la información me quita tiempo y entonces ya esta comunicación no es directa ni tampoco es rápida, ¿no? Lo que buscamos es intercambio de información cada vez más rápida. Bueno, la adaptación digital a las empresas, esto es otro rubro, así como nosotros nos tenemos que dominar los dispositivos, las empresas están requiriendo adaptarse a las nuevas plataformas digitales. Entonces las empresas todo lo están manejando ya de forma digital. Esto tenemos nosotros que actualizarnos también. ¿Por qué? Porque la empresa va a manejar sus propios dispositivos, sus propias plataformas y por lo tanto, si nosotros dominamos una cierta plataforma en un trabajo, en el momento en que nos vamos a modificar a otro trabajo, tenemos que aprendernos a adaptar a esas nuevas plataformas. Entonces, volvemos a reiterar con esto de la tecnología. La tecnología va a ser la que va a estar dominando el mercado durante muchísimo tiempo. Bien, el otro es el trabajo en cualquier lugar. Tenemos que aprender a trabajar en cualquier lugar. Para eso, smartphone, antes era la tablet, tenías que traer la tablet para todos lados. Sin embargo, tenemos un gran conflicto con la tablet o en su caso, la computadora personal, la laptop. También en la década del 2010 se utilizaba mucho la laptop. Sin embargo, pues bueno, tenía el mismo problema que las tablets, que en este caso sería una corriente de internet disponible y apenas se está en México tratando de poner esta conexión a internet por todos lados. Sin embargo, antes no era tan utilizado. Entonces eso que afectaba la forma en que nosotros estábamos intercambiando información. Vienen los smartphones. Ahora los smartphones están teniendo cada vez pantallas más grandes. Eso es algo que nos está ayudando para las cuestiones laborales, donde podemos tener también incluso hasta un teclado externo, que ahora con las pantallas más grandes el teclado puede ser interno y no tenemos que estar cargando el estorboso teclado externo. Pero
tenemos la conexión a internet a través de línea satelital. Esto es de forma directa, se conecta directamente el teléfono, y eso nos puede ayudar a que nosotros nos estemos trabajando en prácticamente en cualquier lugar. Nos vamos de vacaciones en el lugar donde nosotros estemos, nos piden información, nos piden hacer algún tipo de presentación, conectarnos a internet, hacer una videollamada, todo directamente desde el celular. Claro, los celulares actualmente están manejando esta posición de ser las que están alimentando de red a las computadoras, las tablets y demás. Sin embargo, pues bueno, es algo disfuncional. ¿En qué sentido? En que tengo que tener los dos. Y la intención es de que solamente sean un solo dispositivo. Esto se va a ir modificando con el paso del tiempo. Ya van a haber tablets, laptops con comunicación a vía satelital directa, como lo están haciendo los teléfonos smartphone. Pero bueno, nosotros tenemos que ver todo este tipo de aspectos. El trabajar en cualquier lugar es algo que tenemos que aprender a realizar, porque podemos estar en la oficina, podemos estar en el transporte, podemos estar en un café. Me ha tocado a mí trasladarme de un lugar a otro y de repente me dicen, oye, necesito tal información, ok, aguántame, voy, busco un lugar cómodo más o menos donde trabajar, un café, un restaurante, me siento, mientras como algo voy trabajando, voy mandando la información que me están pidiendo, y esto pues bueno agiliza mucho el trabajo. No tenemos que tener la adaptación, el trabajo en cualquier lugar. Tenemos que aprender a trabajar en cualquier lugar. Y bueno, el aprendizaje constante también es uno de los que se requieren en el campo laboral. Tenemos que tener un aprendizaje constante en prácticamente todo. Se está dominando la comunicación de todo. Antes era, me especializo yo en una cosa y me quedo yo ahí. Sin embargo, ahora se está manejando información de varios rubros. Entonces, en el momento en que yo maneje más información, estoy dando una imagen, un aspecto de una persona culta, una persona que se va actualizando, y eso le da un plus a la imagen. Entonces eso es uno de los requerimientos que nosotros tenemos que aprender a trabajar, el estar nosotros en un aprendizaje constante. Bien, ahora, los requisitos que se nos están pidiendo nosotros como trabajadores, lo que nosotros tenemos que empezar a dominar, eso es lo que está dominando el mercado ahora, lo que a nosotros se nos pide directamente, lo que nosotros tenemos que aprender a manejar de forma directa. El cambio constante. Nosotros tenemos que aprender a trabajar en un cambio constante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como viene en su presentación, que va a estar disponible, que es vivir con la incertidumbre. Ahora, la incertidumbre como una posibilidad de cambio. Tenemos que quitarnos la idea de que nosotros vamos a estar en un campo laboral donde vamos a tener un trabajo fijo, un trabajo estable, un trabajo donde nos vamos a quedar ahí hasta nuestra jubilación. Prácticamente ya son pocos trabajos que manejan esta dinámica. Los trabajos que se están manejando ahora son temporales, los contratan aproximadamente por 3, 5 años máximo, y se tienen que estar moviendo de un trabajo para otro. Esto genera un dinamismo dentro del campo laboral. Ya es rara la persona que se encuentra en un solo trabajo y que se mantenga ahí, más que aparte se considera que es una persona que no se está actualizando ni evolucionando. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a evolucionar. ¿En qué sentido? En que comenzamos como unos empleados de bajo perfil, luego tenemos que irnos al siguiente nivel, que podría llegar a ser una gerencia, luego ya a un director de departamento, luego podemos ponernos un objetivo como un asesor a nivel empresarial, cosas por el estilo. Tenemos que empezar a pensar en este tipo de dinámicas donde nosotros estemos en un cambio constante. Entonces tenemos que aprender a vivir con esta incertidumbre, aparte de que como los mercados van cambiando, hay una apertura y cierre de empresas brutal. Donde antes las empresas el tiempo de vida que podrían llegar a tener era de 10 años, actualmente estamos viendo que con esto de las pymes entran al mercado, trabajan 2 años, después hacen las evaluaciones, ven que no funciona, cambian de rubro. ¿Por qué? Porque una persona que tenga los ingresos necesarios para poner una empresa siempre va a ir por la rentabilidad. Si la empresa es rentable, ok, se mantiene hasta que esa rentabilidad desaparezca. Tenemos nosotros que aprender a vivir con esto, con la incertidumbre, pero como una posibilidad de cambio, como una posibilidad de evolución dentro del campo laboral, y no con esta angustia que podría llegar a generar de qué es lo que voy a hacer si no tengo trabajo. Bien, otro valor que se nos está pidiendo ya dentro del campo laboral es la honestidad. ¿Por qué? Porque la honestidad forma parte de este aspecto de imagen personal que nosotros debemos de tener, y es una honestidad en el momento en que nosotros nos metemos a comunicar con los demás. ¿Qué
simboliza tener una persona honesta dentro del trabajo. Primero, aporta energía positiva. Dentro de esta energía positiva estamos hablando de tener toda una dinámica de crear momentos agradables, felicidad dentro del trabajo, no generar angustia. Entonces por eso viene con este aspecto de la honestidad, y esto está abarcando más los aspectos emocionales. Bueno, esto es energía positiva dentro del campo laboral y entre las personas que están a su alrededor. La honestidad es uno de los aspectos que se están modificando actualmente dentro de sus conceptos, porque simbolizaba más que nada con decir la verdad y cosas por el estilo. Actualmente la honestidad está relacionada con el manejo de las emociones, ser uno honesto con sus propias emociones y transmitir esa honestidad a los demás. Estoy bien en la empresa, me gusta muy bien estar aquí, entonces vamos a compartir esta energía positiva entre todos, y también ser honestos. No me gusta la empresa, no me gusta la forma de trabajar, tengo que emigrar, tengo que moverme, porque lo único que voy a hacer va a ser empezar a provocar problemas dentro del mismo campo laboral. Entonces la honestidad es uno de los factores más importantes que se debe de llegar a tener. Bien, capacitación constante, esto depende mucho de nosotros, también se nos pide como requerimiento. Nosotros lo estábamos viendo ahorita que les mencioné en la dinámica laboral con las necesidades actuales que están pidiendo. Sin embargo, esto también es algo que nosotros tenemos que aprender a dominar. La capacitación constante, el estar estudiando todos los días, el estar viendo nuevas tecnologías, la forma de cómo hacer mejor las cosas cada vez. Esto me va a meter a mí en una posición en la cual voy a estar yo actualizado y no me va a quedar obsoleto dentro del campo laboral. Estoy de manera constante moviéndome, y eso es un valor agregado que se nos da. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que una persona que esté completamente actualizándose. Un ejemplo es lo que estamos viendo nosotros ahorita. Viene la contingencia, una necesidad diferente de cómo comunicarse de forma académica. Entonces, ¿quiénes están despuntando ahorita? Los que están dominando la capacitación dentro del manejo de redes sociales y dentro de las plataformas de comunicación. Entonces, ahorita un ejemplo, estamos utilizando YouTube, tienen contacto conmigo a través de WhatsApp, estamos utilizando las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para tratar de comunicarnos y tratar de intercambiar información y estar actualizados, y esto amplía la forma de cómo poderlos llegar a evaluar. Tenemos que tomarlo mucho en cuenta entonces, que nuestra capacitación constante es la que va a determinar en qué momento vamos a nosotros despuntar, si no nos vamos a quedar completamente obsoletos. Ustedes lo pueden llegar a ver dentro del campo académico, que lo difícil que puede estar haciéndose en estos momentos la comunicación con algunos profesores, debido a que no se han actualizado en estas nuevas formas de comunicación. Viene esto que nos agarra a todos distraídos, que es el confinamiento, y pues nos tenemos que adaptar a las circunstancias, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros estamos viendo en primera fila lo que son los beneficios de la actualización constante. Bien, otro de los requisitos que nos pueden pedir es intentar nuevos retos, siempre tratar de hacer las cosas de forma diferente. Hacer las formas de cosas iguales nos genera un estado de confort. Entonces tenemos que aprender a hacer las cosas, sí, lo mismo, pero de forma diferente, con nuevas habilidades, con nuevas herramientas. Eso nos va a ayudar mucho para que tengamos este valor agregado dentro del campo laboral. El otro es utilizar de las redes sociales como oportunidades. En este caso, ¿cuál es? La imagen online o la reputación online, así también es como se le está llamando. Este es el manejo de nuestras redes sociales, donde nuestros propios jefes, nuestros futuros clientes nos pueden contactar. Antes se manejaban solamente las páginas de internet, actualmente ya nos están consultando las páginas de internet, incluso se consideran que no son las páginas de internet algo viable ya para la comunicación con los clientes, sino simplemente ya ahora es como la carta de presentación. ¿Quieres saber qué es lo que hago? Métete a mi página de internet. Se meten en la página de internet, todo excelente. Ok, bien. Pero ahora les interesa más tener un contacto más personal con su futuro, la futura persona que les va a ofrecer los servicios. Y en este caso tenemos que manejar nosotros esta reputación online, utilizar las redes sociales de forma responsable para poder intercambiar información, para tener este contacto directo con los jefes, con los maestros, que ahorita lo estamos viendo con redes sociales, y esto ayuda mucho al valor agregado que nosotros podemos llegar a tener. Actualmente un profesor se caracteriza por utilizar las redes sociales y también cómo las está utilizando, ¿no? Porque puede tener una reputación dentro del salón de clase, pero ya en las redes sociales tiene otro tipo de reputación, y eso puede cambiar mucho la imagen entre uno y otro. La intención es tratar de manejar estas dos reputaciones, ¿no? Bueno, y el otro es la resiliencia como un valor diferencial.
Aquí es donde voy a abordar este factor de la resiliencia. ¿Por qué? Porque nos pide los trabajos ser resilientes. Dentro del campo laboral es muy frustrante. Y eso es un término que se está utilizando recientemente, no está muy difundido ¿cómo les diría? Su definición. Y para eso yo les voy a hablar acerca de la resiliencia como el último punto de este video. Resiliencia, ¿a qué nos referimos con la resiliencia que nos están pidiendo actualmente el campo laboral, ¿no? Resiliencia, como su término, se define según la capacidad que tienen algunos materiales, esto viene directamente de los materiales, esto viene directamente de la física, para recuperar su forma o su posición original después de haber sido sometidos a una fuerza que los podría llegar a doblar o que los podría llegar a estirar o comprimirlos. Entonces a eso se refiere la cuestión de la resiliencia, es extraído de ahí, viendo a los metales, ¿no? Cuando pasan por ese estrés, frustración, que también existe el estrés y la frustración en el ámbito material, pero cómo regresan a su forma original, eso es lo que se refiere a resiliencia. Es decir, la propiedad que les permite volver a su forma natural en poco tiempo. Entonces, dentro del campo laboral que está cambiando de forma constante, nosotros nos vamos a meter en diferentes circunstancias y lo que busca las empresas o lo que nos están pidiendo nosotros para adaptarnos es esto, la adaptabilidad personal que podemos llegar a tener para afrontar diferentes tipos de circunstancias. ¿Por qué? Porque pues como todo es frustrante actualmente, como hay una alta exigencia, pues se les está pidiendo esta resiliencia. Ahorita con el confinamiento lo estamos viendo muy bien, donde empresas le dicen, bueno, no te puedo despedir, pero te vas a tu casa con la mitad de tu sueldo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ingresos. Entonces, los empleados tienen que tener esta resiliencia, recuperarse a través de esta toma de decisiones y posteriormente empezar a modificar su propio comportamiento en el momento en que regresen al trabajo. En el momento en que regresen tendrán que recuperar toda esta posición sin verse afectados por haberse ido durante un tiempo con esta posición económica baja. Ahora bien, las claves para ser resilientes. Primero, tenemos que ser realistas. ¿En qué sentido? En que nuestro trabajo no va a ser miel sobre hojuelas, no va a ser de ya llegué, voy a estar bien, voy a estar cómodo, bueno, en la época de los millennials, estamos hablando del año 2005 al 2010 aproximadamente, se consideraba que el campo laboral tenía que ser lo mejor, lo más espléndido y que prácticamente les tenían que dar todas las posibilidades para que se desarrollaran y que se dieron cuenta de que no, de que eso era una utopía solamente, algunas empresas lo manejan, pero son empresas transnacionales que tienen todos los ingresos necesarios para adaptar el ámbito laboral a algo que sea confortable, sin embargo no todas lo tienen. Entonces, lo que primero que vamos a encontrar con una empresa van a ser carencias. Carencias económicas, carencias en materiales, carencias en comunicación y entonces nosotros tenemos que ser realistas en este aspecto. Mientras más tenga yo los pies sobre la tierra, voy a tener una mayor capacidad de resiliencia dentro del campo laboral. Entonces tenemos que ser completa y absolutamente realistas. Siempre vamos a tener problemas, siempre van a haber decisiones que tomar y eso es lo que yo tengo que demostrar, que tengo esa capacidad dentro del trabajo. Si yo no tengo esa capacidad, la misma empresa va a decir, bueno, muchísimas gracias, bye. Y estamos hablando de empresas para la gran mayoría de las personas que van a trabajar en el campo laboral, porque estamos hablando que el 95% de las personas que salen egresadas de la universidad trabajan para alguien o trabajan para una empresa. Solamente el 5% trabaja por su propia cuenta y tenemos una combinación del 40% que trabaja por su propia cuenta y trabaja para una empresa, pero a fin de cuentas están trabajando para una empresa. Entonces nosotros tenemos que ser muy realistas con esto. Ahora, si yo soy autoempleado, si yo soy mi propio jefe, tengo que saber que todavía tengo que tomar mayores decisiones, tengo que resolver una enorme cantidad de problemas, entonces los pies en la tierra, ser realistas es lo primero que nos puede ayudar mucho para ser resilientes. Bueno, tener siempre un propósito. Esto es algo del trabajo objetivo. Tengo que tener yo un propósito en el campo laboral, en la solución del problema, en la toma de decisiones. Hay un propósito que realizar. Mientras yo tenga consciente ese propósito y sea fiel a ese propósito, entonces no me voy a estar distrayendo con los factores externos y eso me va a ayudar a que yo tenga una mayor resiliencia y yo me pueda adaptar más a las circunstancias porque voy tras un objetivo en particular. Les estaba comentando yo mucho en el salón de clases cuál es el objetivo para nosotros adaptarnos a las circunstancias
dentro del salón de clases, dentro de su campo que es el académico, que estamos hablando también de resiliencia, es el objetivo, principal objetivo, que era obtener su certificado de preparatoria, a como diera lugar. Entonces tendría que desvelarme mucho tiempo, tendría que empezar a entregar todos los trabajos, tendría que negociar con el maestro si puedo entregar yo un trabajo adicional. Entonces, a como dé lugar, bueno, haciendo hincapié en algo que también se los había comentado, de forma honesta, porque eso nos va a marcar mucho en el campo laboral, porque en el campo laboral no podemos movernos de forma deshonesta. Entonces, siempre y cuando yo tenga esta adaptabilidad y teniendo yo el propósito, pues puedo yo salir adelante. Tengo que tener esa capacidad de tener siempre un propósito hacia dónde voy a ir. En el campo laboral, su propósito es generar la mayor cantidad de ingresos posibles. Entonces, eso los puede motivar a tener una mejor capacidad dentro de la resiliencia. Ser agradecidos. Ahora, ser agradecidos, tenemos que tener mucho cuidado porque no es agradecer por agradecer. El ser agradecidos es agradezco el problema, el conflicto, el evento que me está ocasionando frustración porque me está dejando aprendizaje. Entonces el agradecimiento va va en función del aprendizaje que yo puedo llegar a obtener. Entonces cada vez que venga a nosotros un conflicto laboral, tenemos que aprender a ser agradecidos de que ese conflicto me va a dejar aprendizaje por lo menos de lo que yo no tendría que hacer para la próxima vez que yo tuviera este tipo de problemas, ¿no? Renovarse, otro factor que nos ayuda a ser resilientes, la renovación constante. Estar nosotros adaptando las nuevas circunstancias es uno de los factores que nosotros vamos a llegar a tener. Y el otro es ser capaz de improvisar, porque la improvisación que va de acuerdo a la creatividad, esto es lo que me va a ayudar a mí a resolver los problemas de forma constante. Entonces, esta capacidad de improvisar tenemos que verla de forma directa, tenemos que aprender a hacerlo, a estar nosotros improvisando a cada momento después de haber agotado nuestras herramientas. ¿Por qué? Porque también no se puede llegar a improvisar todo el tiempo. Algo improvisado inmediatamente es algo negativo en el momento en que si yo tuviera más herramientas tendría que anticiparme. Entonces, una vez que ya agoté mis herramientas que me manejaban la anticipación y estoy viendo que no puedo resolver el problema, ok, entonces ya me voy al otro aspecto, el otro aspecto que es la improvisación, pero es una improvisación que nos va a ayudar de forma constante. Bien, esto era el tema que teníamos que revisar. Al final, pues yo abordé esto, que es la resiliencia, no viene dentro de su programa, pero sin embargo es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Bueno, esta es la postura de flexibilidad para nuestra adaptabilidad en un ambiente cambiante, está cambiando todo el sistema. Ustedes cuando entren en el campo laboral va a ser completamente diferente. El confinamiento vino a modificar la forma de ver el trabajo, donde pues prácticamente vamos a estar trabajando desde casa con horarios flexibles. Esto no quiere decir que trabajemos con menos tiempo, no, sino que tenemos que ser flexibles a las demandas laborales. Es uno de los principales factores que nos están generando ahorita con este confinamiento. Pero bueno, ya nada más nos queda un video para el cronograma de abril. Y en el próximo video pues ya les estaré mencionando qué es lo que podemos hacer para lo que es el trabajo en mayo en dado caso de que se extienda todo esto. Bueno, un saludo a todos, ya saben, síganse cuidando, manténganse en casa y estén entregando los trabajos no solamente de mi materia, sino también de las otras materias. Tratan de tener esta comunicación con los maestros. Les recuerdo, tienen mi correo electrónico que ya saben que pasa a segundo término. Por eso tienen mi teléfono personal para que se estén comunicando de forma directa. También en las redes sociales me pueden encontrar. Y pues bueno, dejar sus comentarios aquí en el video si creen que sea necesario. Pero pues con todos los mecanismos que tenemos de comunicación, esto también ya nada más es como para ver y para intercambiar información están las otras plataformas. Pues un saludo a todos, un abrazo a distancia y nos vemos en el próximo video.